de subsidios, aquí nos acompaña la economista Ana Patricia Muñoz. Ella es directora ejecutiva del Grupo Faro, Ideas y Acción Colectiva. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias. He tenido la oportunidad de leer en algunos medios de comunicación su intervención y hablando del tema de subsidios. Y esto ha generado al inicio un fuerte remesón entre el sector social, los más afectados, ¿no? Quienes hablan de que podría generarse un paquetazo de medidas económicas, podría generarse una situación de inflación, mientras que economistas dicen que es una idea aceptable del gobierno nacional, los empresarios lo miran con buenos ojos, en fin. Ahora queremos conocer desde el punto de vista de su análisis, que investigan, realizan investigación constantemente sobre diferentes temas. Hoy queremos conocer qué tanto y cuánto los subsidios le hacen bien al Ecuador o han sido perjudiciales. Y en esta época de crisis, la tomada por el gobierno es la más adecuada. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días por la invitación. Efectivamente, Grupo Faro es un centro de investigación que busca incidir en la política pública a través de la generación de evidencia. Y este tema, evidentemente, es uno que va a tener importantes consecuencias en el desarrollo del Ecuador, así que agradezco su invitación. Los subsidios en sí no son malos, pero hay unos que son más distorsionadores que otros. En el Ecuador, según la Proforma del 2018, por ejemplo, el total de los subsidios es de aproximadamente 3.200 millones de dólares. Y de esos, 1.700 millones corresponden a los subsidios a los combustibles. Como se señalaba también en la nota, el Ecuador, el porcentaje de subsidios a los combustibles sobre el Producto Interno Bruto es uno de los más altos del mundo. Y también es cierto, como señalan varios estudios, incluidos estudios de la CEPAL y del BID, que proporcionalmente los quintiles más altos, es decir, las familias de más altos ingresos, son las que más consumen combustibles. Hay un dato, por ejemplo, que muestra que el quintil más bajo, la proporción de familias con ingresos más bajos, consume apenas el 3% de los combustibles comparado al 55% de los más altos. Ahora, esto quiere decir que es importante repensar el sistema de subsidios que tiene el Ecuador actualmente, especialmente de los combustibles, pero es importante también considerar qué objetivos se quiere cumplir y cuáles son las medidas adecuadas en qué momento. Es decir, tomar decisiones estructurales e integrales que no necesariamente apuntalan a la eliminación de un subsidio en este momento. Ahora, se puede decir entonces que desde el Ejecutivo, esta propuesta que toma, esta alternativa, es la más adecuada, por las cifras que nos da usted. Bueno, porque este tema es tan complejo. Hay subsidios a los combustibles en el Ecuador desde 1974. Entonces, un problema que tiene más de 40 años, muy difícil va a ser que se elimine de la noche a la mañana. Y nuevamente hay que ver qué problema queremos resolver. Por ejemplo, queremos resolver un problema de falta de ingresos para el fisco. Analicemos qué otras medidas efectivas se pueden tomar para que no se afecte a las familias de más bajos ingresos y que se pueda controlar cuáles son los efectos y las externalidades positivas y negativas. Y ahí le pongo sobre la mesa un tema que podemos discutirlo más adelante, que es el de los gastos tributarios, es decir, todo lo que el fisco deja de recibir por las deducciones y excepciones que se hacen en, por ejemplo, el tributo al IVA y al impuesto a la renta. Ok, pero se pusieron alternativas para este tema de combustible que se utiliza mucho en la región y sobre todo en el Ecuador, en el tema de la generación eléctrica que se dio en el anterior gobierno y se lo impulsó tanto, pero al parecer no ha tenido ningún resultado ni lo va a tener, lo dicen los expertos. ¿Ustedes creían que esta era la solución? ¿Era la solución hoy que no la es? Bueno, nosotros basados en una nota técnica que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo hace un mes, en junio del 2018, muestra que todas estas medidas de cambio de matriz energética, que son medidas de largo plazo, que incluían hidroeléctricas, que incluían también mejora en la eficiencia de transmisión y que incluían el cambio de las cocinas a cocinas de inducción, sí va a tener un efecto importante en la reducción de subsidios. Ellos estimaban que al 2016, cuando empezaron a hacer el estudio, se reducían los subsidios en 125 millones y esperaban que al 2020 se reduzcan los subsidios solo por estas medidas de cambio de matriz en 1.900 millones de dólares, es decir, más que todo lo que se empieza a reducir con las medidas que se están tomando. Es decir, medidas de largo plazo que ataquen a la matriz energética son las adecuadas, son difíciles y seguramente hay correctivos que tomar, pero el camino adecuado justamente es ver integralmente el problema de generación de energía en el Ecuador y dónde queremos poner las prioridades. ¿Las dos cosas no se tomaron serias en este tema de energía en el Ecuador? ¿Se las tomaron pasajeramente?
Bueno, yo no sabría juzgar si se tomó pasajeramente o no. Por los resultados que están dando ahora, ¿no? De las hidroeléctricas que no están en pleno funcionamiento, hay problemas en cada una de ellas y eso generaría nuevamente a revisar los contratos, en fin. Sí, bueno, definitivamente eso le compete a las autoridades pertinentes y a personas que estudien problemas estructurales de las hidroeléctricas, dar una opinión más acertada. A lo que yo me refiero es que esta es una buena idea, el cambio de matriz energética, que las hidroeléctricas ofrecen una alternativa importante y que también por el lado de la oferta de energía, y que se estaba recorriendo un camino que ha dado pasos importantes. Eso no quiere decir que no haya correctivos que tomar o que no se deba aún más profundizar estas medidas nuevamente que son de largo plazo. Ahora, a reducir el tema de los subsidios, ¿es una solución a los problemas que tienen los países que subsidian aquello? Y en el Ecuador, en este caso, el tema económico. Yo creo que el tema económico es tan complejo en este momento que hay que ver todas las alternativas. Me refería, por ejemplo, a los gastos tributarios que sumaron en el 2016 4.500 millones de dólares, es decir, más que todos los subsidios que estuvieron presupuestados para este año. Nuevamente, hay gastos tributarios que son importantes, que benefician además a las familias de bajos ingresos o incentivan gastos que son importantes para la familia o para la producción. Pero yo quisiera ver, por ejemplo, un análisis integral de todos los gastos tributarios, de los subsidios, y ver qué medidas completas se pueden tomar. Ahora, decía yo, a cada problema una solución. Si el problema es que el fisco necesita más ingresos, analicemos todas estas alternativas. Si el problema es que los combustibles causan un comportamiento en los ciudadanos que produce más contaminación, busquemos las soluciones a eso. Si el problema es que el incremento de la demanda de combustibles es tan alto, el incremento de la super se duplicó en 10 años, entonces pensemos en soluciones de transporte integrales en las ciudades. Colaboremos con las ciudades que están ahora pensando en problemas, en soluciones de movilidad, que piensen en el medio ambiente, que piensen en los ciudadanos y que piensen, por supuesto, también en la reducción de subsidios. Ahora, este tema de los subsidios ha traído un dolor de cabeza para los gobiernos de turno, pero también para la sociedad ecuatoriana y quienes lo consumen. Porque el tema se lo genera desde, o mejor que se lo maneja desde el tema político, y entre comillas, se lo maneja para ellos desde el tema económico. ¿Qué efecto tiene en la sociedad, en este caso ecuatoriana, si es que el gobierno aplicara? Se ha mencionado, se ha hablado, no es un hecho, pero se está hablando. ¿Qué efectos tiene entre los dos? Sí, bueno, y en economía en general, incluso en términos de cómo la inflación funciona, las expectativas es un elemento central. Entonces, todas estas conversaciones van a tener un efecto en el comportamiento de los ciudadanos, deseado y no deseado. Y por eso es tan fundamental que esta revisión que eventualmente se realice, se la haga con calma, se la haga con estudios técnicos y que aprovechemos esta oportunidad para hacerlo de una forma adecuada. Yo creo que no podemos perder la oportunidad, si es que se lo va a hacer, de ver de forma integral nuevamente qué problema queremos resolver y qué alternativas existen. Además, ya no estamos en 1974. Hay tecnologías nuevas, hay estudios de economía del comportamiento que se pueden utilizar. Las ciudades están empoderadas para brindar soluciones. Entonces, yo creo que es un momento para pensar las cosas diferente. ¿Qué efectos tendría en nuestra sociedad y los que más lo necesitan? Exactamente, que es lo más importante. ¿Qué efectos podrían tener? Bueno, sin saber exactamente cuál es la medida exacta, es difícil saber. Lo que sabemos de los estudios es que, por ejemplo, si hablamos solo de la super, hay en economía un término que se llama elasticidad de la demanda, que demuestra si es que la demanda va a bajar más o menos proporcionalmente al incremento de un precio. Y en el Ecuador particularmente parecería que la demanda de la super es inelástica, es decir, que la demanda bajaría un poco, pero no tanto como el incremento del precio. Pero nuevamente estamos hablando de alrededor, dicen, de 140 millones de dólares, que si comparamos en el agregado tanto de los subsidios como del presupuesto general, es una parte muy pequeña que sugeriría no desaprovechar esta oportunidad y nuevamente ver todo el abanico de posibilidades. Ya, ahora, vayamos al estrato social. ¿Qué cree que dirían ellos sobre este tema? ¿Cómo le puedo? A los más necesitados, a la gente de la clase media para baja, que están preocupados que sus salarios de $400, que tienen entre 2, 3 familias y tienen muchos problemas en el fondo. Sí, bueno, para mí es difícil especular sobre qué estaría pensando un estrato u otro, pero lo que sí es cierto es que... imagino que dirían, bueno, con eso sube todo.
Y efectivamente, tanto la especulación como las expectativas tienen también un efecto real en la economía, pero me parece que si se ofrecen un plan integral, además que se indique esta reducción de subsidios, es decir, un ingreso mayor al Estado, va a resultar en este incremento en beneficios sociales o en mantener estos beneficios sociales, o con estudios técnicos vemos que esto se podría afectar de esta manera. Yo creo que los ecuatorianos estaríamos abiertos a escuchar y a ver responsablemente cuál es la medida adecuada, pero nuevamente esto requiere de un plan de más de largo plazo. ¿Ustedes hicieron algún análisis, alguna investigación? ¿Qué otras alternativas podría haber tomado el gobierno en caso de no ser los subsidios? Bueno, ahora el Ecuador está moviéndose con muchas variables. Justamente decía yo también, es importante ver cuáles son los efectos de la ley de fomento productivo que acaba de aprobarse. Hay algunos ahí elementos que habrá que ver cómo responde la economía. El gobierno está también haciendo algunos cortes, eso tendrá efectos en la demanda eventualmente, y hay que ver cómo responde el resto de variables y cómo estas nuevas medidas afectarían o entrarían a sumar o a restar estas otras medidas que ya se han tomado. Nosotros por ahora estamos analizando estudios que se han realizado sobre el tema de fuentes secundarias, lo ha realizado el BID, lo ha realizado la CEPAL, lo realizó en su momento el mismo Ministerio Coordinador, y para nosotros es muy importante poner las cifras y la perspectiva sobre la mesa. Ahora, el efecto a nivel del contexto latinoamericano que tiene justamente el tema de subsidios, ¿qué tanto y cuánto le ha permitido progresar a cada país de ellos y qué tanto y cuánto le ha mantenido o le ha llevado hacia más abajo? Sí, bueno, y ahí es interesante ver que generalmente los países productores de petróleo son los que más subsidian a los combustibles. Y hay una razón de ser, porque si son importadores de derivados, al subir el petróleo tienen más fondos para aplacar, digamos, la eventual subida de los combustibles. Ahora, aquí es importante también separar los países que tienen medidas no discrecionales y discrecionales. Es decir, hay países en los que, si bien está subsidiado, tienen reglas en las que los precios de los combustibles fluctúan, por ejemplo, según los precios internacionales. En el caso del Ecuador y la mayoría de países latinoamericanos son medidas discrecionales, es decir, hay un precio para el consumidor y no importa lo que pasa por atrás. Entonces, si suben los precios del petróleo, como está pasando ahora, el peso del subsidio es muy grande. De forma tradicional se considera estos subsidios más bien distorsionadores, pero nuevamente eliminar uno rápidamente no necesariamente va a crear los efectos esperados en este momento en el Ecuador. Muy bien, yo quiero agradecerle por su intervención en el tema de los subsidios, pero no quiero dejar de lado un tema que imagino que ustedes también, como el Grupo Faro, pueden estar realizando ya las investigaciones de aquí a futuro. Es el tema de la migración y la presencia de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. ¿Qué efecto está teniendo desde el tema social, económico, hasta muchos se dicen hasta político, ¿no? Es un tema fundamental para el Ecuador y yo creo que tenemos que abordarlo responsablemente. Es algo que ha estado en nuestra agenda en Grupo Faro desde hace algunos meses ya, y yo creo que nuevamente hay que abordarlo responsablemente. Como temas de migración en el mundo, esto también responde a flujos y a picos a los que es difícil responder inmediatamente, pero nosotros estamos muy interesados en apoyar el análisis de esta temática responsablemente. Muy bien. Quiero agradecer la presencia de la economista Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Ideas de acción colectiva. Ha estado junto a nosotros, hemos topado el tema de subsidios, el análisis que hacen y realizan ellos. En otra oportunidad estaremos analizando también el tema de la presencia de la migración y sobre todo de la presencia de los ciudadanos venezolanos en el país y en el contexto latinoamericano. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte y al volver estaremos ya con el economista Patricio Donoso también.